Hay mundos que están alrededor de nosotros y que existen a simple vista, pero casi nunca vemos. Mientras caminamos por la ciudad, atravesamos un bosque o trabajamos la tierra, millones de pequeñas formas de vida están sosteniendo silenciosamente el equilibrio del planeta. Insectos que polinizan nuestras plantas, descomponen la materia orgánica, mantienen los suelos vivos y forman la base de innumerables cadenas ecológicas. Sin embargo, en un momento histórico marcado por el cambio climático, la expansión urbana y la transformación acelerada de los territorios, estas pequeñas criaturas o organismos también están cambiando. Algunos desaparecen, otros migran y algunos nos están enviando señales claras de que algo en el sistema natural ya no funciona como antes. En este episodio conversaremos con el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, biólogo y entomólogo mexicano con casi 4 décadas dedicadas al estudio de los insectos, la biodiversidad y al rescate de la fauna silvestre. A través de su experiencia exploraremos una pregunta que puede parecer pequeña, pero que realmente es enorme. ¿Qué nos están diciendo los insectos sobre el estado del mundo que habitamos? Porque, sin lugar a dudas, para entender los problemas más grandes del planeta, tenemos que empezar a observar las formas de vida más pequeñas que habitan en él. Maestro, ¿qué le pareció estar en Proyecto Xaxalac? Bueno, es un privilegio, es una puerta muy importante porque permite difundir conocimiento que tanto falta le hace a nuestra población. Yo les felicito por ese esfuerzo, les felicito por el tiempo que llevan, espero que así continúen fortaleciendo este programa, ¿verdad? Para que eduquemos, concienticemos a nuestra gente. Felicidades por eso. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, en este episodio, que la verdad ha sido un viaje muy interesante por la importancia de los insectos, la verdad es que yo les vuelvo a decir, yo no soy así como de querer salir a abrazar un zancudo, porque la verdad es que me dan grima, o las cucarachas, pero realmente tienen un valor y una importancia increíble. Por ejemplo, la evolución que han tenido los insectos también sirve como para el área de ingeniería, para poder desarrollar nuevas tecnologías con esto del biomimetismo, la manera en la que extraemos información, y los insectos son increíbles, máquinas formidables, de las cuales se trae un aprendizaje. ¿No? Sí, totalmente. Han sido el ejemplo a seguir para muchas de nuestras herramientas o para muchas de los cuestiones que nosotros usamos actualmente, ¿no? Una motosierra se basaron en la dentadura de un escarabajo para cortar madera, ¿no? Ok. O el caso del helicóptero, pues la forma como las libélulas movían las alas, eso ya lo había visto Leonardo da Vinci hace mucho tiempo, sí. El sistema de aire acondicionado que tenemos en nuestros edificios, pues se basaron en ver cómo las grandes termitas tenían ahí sus nidos en estos lugares súper calientes, tanto en África como en Sudamérica, ¿no? Ok. Las líneas de la web, ahora que todo el mundo a la internet, pues en base a la seda de las arañas, o sea... Increíble. Ellas nos inspiran a muchísimas cosas, ¿no? Es correcto, y es precisamente lo que vamos a hablar en este episodio. Así que, maestro, comenzamos. Muy bien. Y antes de comenzar el episodio, nos gustaría pedirte algo sencillo pero muy importante. Si este tema o alguno de los temas que tratamos aquí en Proyecto Xaxalaca crees que le puede interesar a alguien, por favor compártelo. Dale like a la página y síguenos en nuestras redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo para poder continuar con este proyecto. Y si conoces a alguien que crees que debería sentarse a conversar con nosotros, con alguna historia, una mirada diferente o un tema que valga la pena explorar, por favor escríbenos a nuestro Instagram. Bienvenidos a Proyecto Xaxalaca, este es el episodio 180. En este episodio nos acompaña Luis Eugenio Cervantes. Maestro, qué gusto tenerlo por aquí, ¿cómo está? Muy bien, Salvador, muy bien, muchísimas gracias. Aquí aguantando un poco el calor que ya se empieza a sentir también acá en el occidente de México. Terrible, aquí en El Salvador también nos estamos muriendo de calor, esto ya parece que es una olla de presión por acá. Sí, yo no sé cómo aguantan. La semana pasada que tuve el honor de visitar tu país y que cerré con broche de oro allá en San Miguel, qué horror, yo me estaba cociendo. Terrible, definitivamente. Sí, miren, aquí creo que antes era más fresco, pero ve que las cosas están cambiando con el clima. Desgraciadamente, cada año menos lluvia, cada año más calor y seguimos algunos señalando de que no existe calentamiento global, ¿verdad? Imagínese, terrible negacionismo. Mire, bueno, y tengo una pregunta aquí como para romper el hielo. Maestro, ¿a usted nunca lo han confundido y le han dicho Miguel de Cervantes o algo por el estilo? No, afortunadamente no ha tenido ese honor de que me vayan a nombrar como
Un gran personaje. Todavía no, estoy haciendo pininos, pero no, me falta mucho. Bueno, sí, mire, yo tuve varias veces casi el error de decirle Miguel de Cervantes, porque tengo dislexia bien avanzada, entonces suele ser un problema. Pero bueno, para poder conocerlo, aquí tenemos algunas preguntas que son de rigor para nuestro proyecto, y es que, ¿quién es Luis Eugenio Rivera Cervantes? Bueno, mira, Luis Eugenio Rivera Cervantes, soy mexicano, soy nacido en la ciudad de Guadalajara, la ciudad más mexicana que existe. Soy el mayor, hijo mayor de 5 hermanos. Soy biólogo de formación, tengo un posgrado, soy especialista en insectos, soy entomólogo. Y desde hace ya 37 años que trabajo en la Universidad de Guadalajara como profesor investigador y estamos ya en la antesala ya casi de la jubilación. Ok, ok. Bueno, y con respecto a sus inicios, ¿cómo fue que le llamó la atención la biología y esto de los insectos, de la entomología? Porque mira, aquí en el podcast hemos tenido algunos biólogos que han comenzado de forma curiosa, algunos prácticamente por, por descubrir animales en el bosque o de pronto ir de cacería, le llamó la atención el tema de la biología. Pero ¿cómo comenzó usted en este tema? Bueno, mira, de niño recuerdo que yo vengo de familia muy humilde. Mi padre era chofer, mi madre era ama de casa y se rentaba una casa muy pequeña. Casi no había un patio grande, no había tierra, es decir, era muy pequeño el lugar, ¿no? La casa que rentaban mis padres. Sin embargo, yo recuerdo que me llamaban mucho la atención las hormigas. Tendría yo que 5 o 6 años y yo veía las hormigas cómo iban. Yo decía que iban marchando, ¿no? Porque iban en fila, una tras otra, y yo me acostaba en el piso, ahí con el tórax, el vientre sobre el piso, y me ponía a observarlas cómo iban, qué llevaban, cómo cargaban. Después hacía alguna travesura, ¿no? Básicamente lo que hacía era que metía mi mano, mi dedo en la boca y con saliva les marcaba así una línea. Y yo divertido veía cómo las hormigas perdían el camino y se volvían locas, ¿no? Porque ya no seguían la fila. Yo no entendía por qué pasaba eso y creo que esos fueron mis inicios, el por qué en el caso me llamaron la atención los insectos. También anteriormente, eso ya se está perdiendo en México, había la tradición que cuando empezaba a llover, aquí empezaba a llover a finales de mayo, en junio ya empezaba el temporal de lluvias, y aparecían unos coleópteros, unos escarabajos verdes, que de niño uno lo que hacía era capturarlos, amarrarles, en una de las patitas les amarrábamos un hilito, y era jugar con ellos, se ganaba el escarabajo que volara más alto, eran como nuestros drones, ¿no? Ok. Creo que eso fue lo que me empezó a llamar la atención de la biología en este caso, y ya más grande, cuando yo ya estaba en preparatoria, yo ya tenía algo muy claro. Yo no iba a estudiar una carrera que implicara estar detrás de un escritorio. Quería andar en el campo. Yo decía, mi vida es en el campo, yo no me voy detrás de un escritorio ahí con un montón de papeles como un burócrata, yo no voy a hacer eso, ¿no? No, Claro, sí. la vida te enseña que nunca tienes que decir que no, que nunca, porque en algún momento vas a tener que hacerlo. Lo tuve que hacer como funcionario, porque ya aquí en la universidad, 9 años fui directivo, como jefe de departamento y director de división, y pues de modo, tuve que estar detrás de un escritorio, ¿verdad? Pero pues mi vida es el campo, ¿no? Y sigo haciendo trabajo de campo. Ok, en aquel tiempo se volvió burócrata, digamos, temporalmente. Estamos hablando que fue en el periodo de más o menos de 1998-99 que me nombran jefe de departamento hasta más o menos el 2006 o 2008, por ahí fueron 9 años que estuve como funcionario. Entonces sí bajó sustancialmente mi trabajo en campo. No lo dejé, pero tú sabes que cuando te nombran como directivo, pues tienes que saber sobre administración, sobre dirección, en fin. Ok. Bueno, y Eugenio, ¿cómo describe actualmente su relación con este tema de la conservación, de la naturaleza, la etimología? ¿Cómo lo ve? Algunos dicen, por ejemplo, que algunos abogados que hemos entrevistado que tienen una relación tipo ya de matrimonio por divorciarse o algo por el estilo. Otros dicen que con su campo está muy bien, que siente que están de luna de miel. ¿Cómo describe lo suyo? No, mira, bueno, en mi caso, creo
y yo siempre lo digo y aprovecho esta oportunidad que me das para todo, para tu programa, para toda la gente que te sigue. Yo le digo a mis estudiantes que yo soy una persona que ha sido bendecida por el universo. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque estudié una carrera que yo elegí por mí mismo. ¿Cuántos jóvenes no estudiaron una carrera porque fueron impuestos por los padres? Como Porque por había obligación. la obligación, porque como el papá era abogado, pues entonces tiene que haber un hijo abogado. O si el papá era médico, pues entonces también tenía que haber un hijo médico, ¿no? Así es. En mi caso no. Esa es la primera. Segunda, estoy trabajando para lo que yo estudié. ¿Cuántas personas no terminan una carrera y no encuentran un espacio laboral y terminan trabajando en algo completamente diferente a lo que estudiaron? Totalmente. Sí. Y tercero, pues todavía me pagan por hacer lo que me gusta. ¿Qué más puedo pedir, no? Totalmente. ¿Cuántas veces tú vas a algún lugar y tú ves a la persona que te trata mal, tiene un mal genio, ¿no? Porque no está a gusto, mal carácter, ¿no? Porque no está conforme con lo que está haciendo, ¿no? Yo no. Yo soy muy feliz con lo que hago, sigo disfrutando mi carrera, sigo disfrutando lo que hago, porque no solamente es cuando voy a dar clases, no solamente es cuando voy a rescatar fauna silvestre, no solamente es cuando salgo a llevar la exposición biológica itinerante que yo creé hace casi 20 años y que llevo a escuelas, a plazas públicas, etcétera. Yo gozo. Y yo tengo muy presente algo que de niño me decía mi abuelita, que en aquellos tiempos yo no le entendía. Y ella me decía, hijo, lo que tú vayas a hacer en la vida, hazlo con pasión. No importa lo que tú hagas, hazlo con pasión. Si tú vas a ser lustrador de calzado, hazlo con pasión. Y vas a ver cómo vas a tener clientes que te van a buscar porque dejas muy bien lustrados sus zapatos. Si vas a ser cocinero, hazlo con pasión. ¿Para qué? Para que cuando esa gente se esté comiendo ese caldo de res, lo disfrute, esos frijoles le sepan a delicia. Todo hazlo con pasión, porque el que no hace su trabajo con pasión, no sirve, no funciona, no sabe. Y yo hasta ahorita, gracias al cielo, sigo haciendo las cosas con mucha pasión. Excelente. Y qué interesante eso, realmente. Creo que es parte de tratar de disfrutar todo lo que viene en la vida, ¿no? O sea, a veces uno está en un lugar que tal vez no lo disfruta tanto, pero tal vez uno puede encontrar aquellos elementos que le parezcan interesantes y tratar de disfrutar, aunque sea un poco, por ese lado, ¿no? Y tratar de hacer lo que se pueda y lo Así que... es. Correcto. Bueno, y aquí me gustaría preguntarle algo, porque para muchos este tema de los insectos no es así como que algo muy agradable. A muchos el tema de los insectos da como temor. Mire, si yo le soy sincero, yo si veo una cucaracha volando, yo la verdad es que lo primero que siento es terror. Pero aquí me gustaría preguntarle a usted, ¿qué es exactamente la entomología? Ok, mira, la entomología es una disciplina de la zoología que se enfoca en el estudio de los insectos. Es una especialidad, así como la medicina, en donde un egresado de una escuela o facultad de medicina sale como médico general y que puede quedarse así o se va a especializar en alguna parte muy específica de este campo, el cardiólogo, el nefrólogo, el ginecólogo, etcétera. En el caso de la biología es igual. Tú sales como biólogo, puedes quedarte así o te vas a ir especializando. En mi caso, pues si yo ya traía esa afición, ese gusto por los insectos, pues en cuanto yo salí de la universidad, años después, agarré más experiencia y porque la misma universidad te va solicitando que te vayas capacitando, es que me fui a realizar mis estudios de posgrado. En ese caso, en el Colegio de Posgraduados que se encuentra en el Estado de México, y ahí realicé mis estudios de entomología, ¿no? En particular, como el mundo de los insectos es tan amplio, actualmente nosotros vivimos la era de los insectos. Así como hubo la era de los dinosaurios, nosotros vivimos en este momento la era de los insectos. ¿Por qué estamos viviendo la era de los insectos? ¿En qué sentido? Porque es el grupo dominante del planeta. Es lo que más hay. De cada 10 animales, los que tú quieras, marinos, terrestres, voladores, de agua dulce, de cada 10 animales, 8 son insectos. Ok, eso significa que entonces hubo un periodo o ha habido periodos de la historia de la Tierra en la que los insectos han sido menos porque no me lo imaginaba yo que en algún momento los insectos no fueran como la mayoría en el planeta Tierra. Claro, o sea, todo el proceso evolutivo de nuestro planeta ha sido gradual. Uh-huh.
la vida inicia en el mar y en el mar surgen los primeros animales no unicelulares, es decir, multicelulares. Y entre estos primeros precursores de lo que ahora son los insectos, es un grupo que ya se extinguió, que eran eminentemente marinos y que son los famosos trilobites. Los trilobites, sí. Ellos fueron el origen de todos los artrópodos, es decir, de todos aquellos animales invertebrados de patas articuladas. Estamos hablando de crustáceos, arácnidos, miriápodos e insectos. Pero de todos ellos, el grupo que resultó mejor adaptado, que se pudo adaptar a las condiciones que iban sucediendo en el planeta, fueron los insectos. Por eso son tan exitosos. ¿Por qué? Porque los insectos, uno, tienen un tamaño relativamente pequeño. Número dos, son altamente adaptables a las condiciones del medio. Se adaptan perfectamente y tienen una alta tasa de reproducción. Entonces, el éxito definitivamente. Exacto. Y si a eso tú le añades que la mayor parte de los insectos pueden volar, pues dijeron, nadie nos detiene. Muy pocos insectos son ápteros, es decir, carecen de alas. La gran mayoría pueden volar y eso los hizo poder colonizar mucho más rápido, más fácil, prácticamente casi todos los ecosistemas del planeta, a diferencia de los crustáceos que siempre van a estar ligados a donde haya agua. A un manto acuífero. Exactamente. O el caso de los arácnidos, pues también, no, pero los insectos los encontramos casi prácticamente en todos lados. Todos lados. A excepción de los océanos, no existen insectos marinos y las altas montañas o los polos. Ok, las muy bajas temperaturas. Exacto, tienen un límite, entonces tú subes, andas arriba de los 4.000, 5.000 metros de altura, ya no vas a tener insectos. Mire, qué muy poco, y sobre todo, bueno, pues el polo norte, polo sur, pues tampoco vamos a tener insectos, ¿no? De ningún tipo, todavía ninguno ha mutado para poder sobrevivir a esas temperaturas. No, porque los insectos tienen, bueno, son animales de sangre fría, igual que las serpientes, igual que los reptiles, son poiquilotermos. ¿Qué quiere decir esta palabra de poiquilotermos? Que ellos no pueden regular su temperatura interna, a diferencia de nosotros, los mamíferos o las aves, que somos homeotermos. Tú tienes ahorita mucho calor, sin embargo, si te pones un termómetro, vas a checar que aunque tengas mucho calor, tu temperatura corporal anda como por los 36.5, 36.8. ¿Sí? Si tú subes una montaña y está haciendo mucho frío, hay nieve, y aunque tú estés ahí titiriteando de frío, te pones un termómetro y la temperatura va a ser igual, 36.7, o sea, nuestra temperatura es constante, ¿sí? Esto es igual que las aves. Por esa razón, nosotros, los animales de sangre caliente, necesitamos estar comiendo a cada rato para mantener esa temperatura. En cambio, los animales de sangre fría, que no quiere decir que tú le veas la sangre de una serpiente, de una iguana, de un cocodrilo y dices, ay, mira, está bien helada. No, lo que significa es que su sangre es similar a la temperatura ambiental. Si en la mañana está fresca, su temperatura corporal es baja. Va a estar cerca de ese... Y entonces, ¿qué es lo que hacen los reptiles? Ponerse al sol para calentarse. Pero como no pueden regular temperatura, entonces tienen el riesgo de sobrecalentarse y poder morir sofocados internamente. Entonces llega un momento en que empiezan a sentir que dentro de su cuerpo ya subió la temperatura y se tienen que ir a resguardar en algún lugar oscuro o fresco para no sofocarse. Entonces los insectos es lo mismo, son de sangre fría, nada más que en los insectos no hay sangre. Ellos tienen un líquido que se llama hemolinfa. Por eso cuando tú apachurras uno, tú aplastas uno, es que uno ve sangre. Ves una sustancia que varía entre un color transparente, como si fuera agua, y otro puede ser como un color medio amarillo, ¿verdad? O un poquito tendiendo a verde, pero no es con color rojo como la sangre que tienen los vertebrados. Ok, mire, fíjese que no sé, yo hace poco lo vi, me parece que era una pequeña presentación de hallazgos, pero al parecer habían creado como una especie de curva en la que establecían como una relación de eficiencia de las especies con respecto a la temperatura. Hay ciertos rangos de temperatura donde las especies son como lo más óptimo para poder desarrollarse o para poder trabajar. Aquí creo que le estoy encontrando. Desarrollan una fórmula universal para predecir el impacto de la temperatura en los seres vivos, y ya después de cierta temperatura parece que
que ya, digamos que las especies no son tan, aquí lo tengo ahí. Voy a ver si se lo puedo compartir más tarde. Ok. Pero digamos que la temperatura en la que nosotros ni tenemos, y todos los mamíferos tienen como este triunfo para poder desplazarse y moverse y poder colonizar diferentes espacios a nivel mundial, ¿verdad? Diferentes temperaturas. Así es, pero no hay Ok. quien le gane a los insectos. ¿Por Totalmente. qué razón? Porque vamos a suponer que los insectos que están ahorita allá en El Salvador, acá en esa zona que conocí, que se estaba haciendo ese calor que para mí era mucho, acá para el lado de San Miguel, ¿sí? Ujú. Si la temperatura está a 38, 40 grados, los insectos andan sin problema, ¿sí? Pero vamos a suponer que la temperatura sube a 45, 48 grados. Ok. El insecto lo que hace es baja el metabolismo y entra en un tipo de especie de letargo. A eso se le llama diapausa o quiescencia. Es como el caso de los osos que invernan. Ok. El insecto lo que hace, baja el metabolismo y queda como en muerte suspendida, ¿sale? Entonces, Ok. a eso se le llama diapausa o quiescencia. Diapausa. Si está haciendo muchísimo calor, el insecto dice, no, esto está muy alto para mí, Me duermo. y ándale, me duermo. Pero eso también tiene un límite. Vamos a suponer que la temperatura no se detiene en 48, sino que la temperatura sube a 52 o 54 grados. Un nivel crítico de temperatura. Entonces ya, aunque el insecto esté en diapausa, va a morir. Porque Ok. ya ese nivel de temperatura tan alta ya no lo Ya se está soporta. cociendo ahí mismo. Sí, vamos a suponer que dice, entro en diapausa y te aguanto hasta los 50 grados. Pero si llega a 51 grados, se muere. Ahí está. Y hacia el lado inferior es lo mismo. Empieza a hacer mucho frío, empieza a nevar, etcétera. Entran también en diapausa o quiescencia y se mantienen ahí congeladitos. Ok. Pero si baja más la temperatura, mueren. Mueren. Nosotros no tenemos esa capacidad. No, definitivamente no. Nosotros, o morimos ahí, insolados, deshidratados, o morimos también ahí por, hipotermia, ¿no? Por temperatura, sí, por temperaturas muy bajas. Bueno, mire, ahora tengo una pregunta, porque ya vamos viendo que estos animales, o estos insectos, perdón, que prácticamente son así, digamos que la lanza de la evolución, por así decirlo, la punta de lanza de la evolución. Me gustaría preguntar qué dicen los insectos. ¿Por qué los estudiamos? ¿Qué dicen del ecosistema? ¿Qué dicen del ambiente? ¿Para qué sirve estudiar insectos? Bueno, mira, los insectos son seres, como te estaba diciendo, son seres increíbles, son seres Ujú. fabulosos, son seres que te están diciendo cómo tendría que ser nuestro actuar. Ujú. Podrás decir, oye, no, pues es que el maestro Luis Eugenio ya empezó a desvariar, a estar haciendo mucho calor allá en Jalisco, ¿no? Pero el insecto te dice las diferentes etapas geológicas del planeta. Antes había insectos gigantes, Mm, muy grandes, libélulas que eran casi de medio metro, 1 metro, ¿sí? ok. ¿Por qué había insectos tan grandes? Porque en aquellas eras había más oxígeno en la atmósfera. Y esos insectos tan grandes para poder volar requerían de mucha energía para poder mantener el vuelo. Y esa energía la obtenían del oxígeno. Ahora hay menos oxígeno del que había hace millones de años, ¿sí? Es por un lado. Por otro lado, un aspecto que muy poca gente conoce es las selvas, los bosques que existen actualmente en nuestro planeta Tierra, lo que tú conoces. Cuando tú volteas y ves las faldas de un volcán y dices, ay, mira, Ahí hay qué un bonito bosque. está el bosque, Ajá. vean acá abajo la selva seca, lo que tú quieras. Lo que tú estás viendo es el resultado de millones de años de una lucha entre los insectos por comerse a las plantas y las plantas por no ser comidas. Y esa lucha continúa hasta el día de hoy. Mire, qué interesante. Que la mayoría de los insectos son fitófagos, es decir, se alimentan de plantas, ya sean árboles, arbustos, plantas herbáceas. Son seres vivos, pero una planta pues no va a salir corriendo porque diga, ahí vienen las hormigas cortahojas y me van a devorar. No, no puede. Mm, Pero ¿qué es lo que hace entonces una planta para poderse defender? Los mecanismos de Bueno, defensa que tienen. hay mecanismos, Mezclas. ¿verdad?, para no ser comidos. Saben mal, producen ciertas toxinas. Cuando el insecto se come a la hoja, pues puede que el insecto ya no se pueda reproducir, que se entre en una etapa de letargo, entra en diapausa y por lo tanto le agarra una helada o le agarra una insolación y el animal estaba ahí, ya va a quedar. O sea, ese es uno de los aspectos, ¿verdad?,
que es muy interesante, que ahorita nuestros bosques son muy diferentes a los que había hace millones de años, pero eso se debe a esta lucha entre los insectos y las plantas, ¿sí? Por otro lado, otro de los aspectos que mucha de nuestra gente desconoce es cuando se habla dónde surgió la humanidad, dónde surgió el hombre como especie. Todo indica que fue en África. Así es, así es. ¿Ok? Luego dice, es que de África migraron, empezaron a migrar y entonces unos se fueron hacia Europa y otros se fueron hacia Asia y luego dicen millones de años después se creó este puente acá entre Siberia y Alaska y entonces por ahí el estrecho de Bering, por ahí cruzaron y se vinieron a América. Sí, perfecto. Pero lo que muy poca gente sabe es que esta migración original de nuestros primeros antepasados que vivían en África y que salieron, ¿por qué salieron? Esa es la pregunta. África siempre ha tenido alimento, ¿sí? Bueno, todo parece indicar que nuestros antepasados tuvieron que emigrar de África porque no soportaban las plagas de moscas y mosquitos. Ok, eso no lo sabía, que ya ves. así una explicación o un origen con este tema de los zancudos, bueno, de los mosquitos y las plagas. Entonces, parece indicar que fueron los dípteros, en este caso las moscas y los mosquitos, los que obligaron a sus antepasados a salir de África porque no aguantaban la picazón y las enfermedades que esos animales transmitían. Ellos no sabían que estas transmitían enfermedades, pero obviamente imagínate que tú estés con un enjambre de moscas y mosquitos encima, y acuérdate que nuestros antepasados no usaban vestimenta como ahora nosotros lo usamos. Sí, correcto. Eran, digamos, que cosas más como taparrabos o... Exactamente, semidesnudos o desnudos. Entonces, todo parece indicar que los insectos fueron los que obligaron a la especie humana a empezar a colonizar el planeta originalmente, ¿no? Ok. ¿Cómo se descubre esto? ¿Qué indicios hay, maestro? Esto me parece interesante. ¿Cómo lo descubrieron? Esta es una teoría que está, de hecho, después te voy a pasar el título del libro para ver si lo consigues allá en El Salvador, ¿verdad? Que es el resultado de muchos años de investigación de un entomólogo europeo. No recuerdo ahorita si él era alemán, pero te da una serie de ejemplos que básicamente dices, tiene razón, ¿sí? ¿Por qué razón tuvo que emigrar la gente? Tenían agua, tenían comida porque había mamíferos grandes, tenían cebras, tenían búfalos, tenían... Entonces hubo algo que los empezó a brillar, ¿verdad? Y cuando se encuentran rastros, se encuentran fósiles, tú sabes que ahora ya se hacen análisis cada vez más detallados, pues aparece que en estos huesos, pues hay los rastros de que, mira, esa persona pues murió de dengue, ¿no? O murió de paludismo. Entonces, ese es otro de los aspectos. Los insectos han acompañado históricamente a la humanidad desde sus inicios. Porque hay un aspecto muy interesante, mira, todo animal, el que tú quieras, y sobre todo hoy por el día, ¿no? El Día Internacional de la Fauna Silvestre. Bueno, los insectos es fauna silvestre. Muchas veces tenemos erróneamente la percepción de que fauna silvestre nada más son los animales grandes, los vertebrados. Mamíferos. Mamíferos, aves, reptiles. No, fauna silvestre es todo aquel animal que no necesita del ser humano. Fauna silvestre también son los animales marinos, los pulpos, las estrellas de mar, en fin. Y los insectos son fauna silvestre también, ¿sale? Okay. Entonces, ahora, ¿desde hace cuánto tiempo existen, vamos a suponer, los escarabajos? Híjole, los escarabajos existen en nuestro planeta más o menos de hace unos 200 millones de años. Oiga, ¿y desde hace cuánto existen las esponjas marinas? Pues las esponjas más o menos 400 millones de años. Oiga, ¿y las aves desde hace cuánto están en nuestro planeta? Pues el grupo más reciente, ellas evolucionaron después de que se extinguieron los dinosaurios. Pues las aves más o menos 30 millones de años. Y así te puedo ir dando ejemplos de diferentes animales. Ok. Pero si tú preguntas, oiga, profesor, ¿y el ser humano desde cuándo está en el planeta Tierra? Pues muy interesante. ¿Por qué no tenemos ni siquiera 1 millón de años? Ok, como especie no tenemos como 1 millón de especie. años. ¿Cuál es el registro más antiguo de la especie, del Homo sapiens? Muy difícil. ¿Qué será? ¿100,000 años? ¿150,000 años? Ok. Pero te vas a las grandes culturas, a la egipcia, a la china, allá en Mesopotamia, etcétera, y tú llegas, pues encontraron ahí unas
tablillas, tal, con rastros ahí como de una escritura, y el carbono 14 nos dice que tienen una antigüedad más o menos de 10,000, 15,000 años antes de Cristo o antes de nuestra era. 15,000 años antes y 2000 en este año de que vamos, 2026, entonces son 17,000 años, ¿no? Ok. ¿Qué pasó antes? Entonces, eso es lo interesante. Si la especie humana fue sembrada por extraterrestres y fue creación divina, por lo que quieras y gustes, somos los últimos en llegar a este planeta. El planeta ya estaba colonizado por todas las especies de animales que actualmente existen. Y ahí estaban ya los insectos. Y obviamente los insectos eran los que dominaban. Entonces, ¿con quién empieza a competir el hombre? Con los insectos. Sí, y una de las cosas curiosas, fíjese, que me parece del tema de los insectos, es que hay lugares, por ejemplo, en México, los chapulines se comen, ¿no? En Sí. algunos lugares de Asia los insectos se comen, pero así como regla general, no es como que nosotros, como especies, comamos insectos realmente. Me parece incluso que les tenemos cierto grado de aversión, así como otras especies de mamíferos grandes, cuando escuchan la voz de los humanos, tienen temor o quieren escapar. Porque es como que, por ejemplo, yo pienso ahora, ¿verdad? Que cuando escucho en las noches un de zancudo cerca de mi oído, yo instintivamente, mi objetivo es apagar ese sonido, matar ese zancudo. Claro. Y siento como esa necesidad de, no, es peligro. No es ni siquiera una cosa así tranquila decir, un zancudo, no, sino que es peligro a lo que me dice escuchar eso. Así es. Aquí nada más el punto, mira, es que el hombre empieza a modificar su entorno natural. Acuérdate que originalmente nuestros antepasados eran nómadas, eran cazadores recolectores. Ellos iban siempre buscando los animales, iban buscando las mejores temporadas donde encontraran frutos silvestres. Pero cuando el hombre se vuelve sedentario y descubre la agricultura, empieza a sembrar, empieza a domesticar algunos animales, les abrió la puerta a los insectos a otro mundo que ellos no tenían. Y entonces ahorita tú dices, es que tengo plaga de cucarachas en mi casa, ¿no? A ver, permíteme, ¿quién le dio todas las condiciones a las cucarachas para que colonizaran tu casa? Tú vas a decir, no, yo soy muy limpio, yo la aseo, yo limpio, yo desinfecto. Perfecto, pero todos tus desechos, ¿a dónde se van? Al desagüe, a la cañería. El Ese espacio es un medio perfecto idóneo para las cucarachas. Para la cucaracha, correcto. Ellas son felices ahí. Ahí les estamos echando todos los desperdicios, ¿no? Y luego dices que no quieres plaga. Bueno, pues la plaga somos nosotros, al final de cuentas, ¿no? Exactamente. Bueno, maestro, aquí tengo una pregunta que para muchos es así como de interés, ¿verdad? Hace años salió una película en la que las abejas se sindicalizaban prácticamente y se iban a paro. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre, digamos, si por ejemplo un grupo de insectos como las abejas, desaparecieran de un momento a otro? Todas las abejas dejaran de existir. ¿Qué sucedería? Mira, está casi demostrado de que si de la noche a la mañana por algún virus, alguna enfermedad, etcétera, llegaran a desaparecer todas las aves, así, todas las aves, no pasa gran cosa en el planeta. Sí va a haber algunas ahí problemitas, pero el planeta continúa, ¿sale? Oye, de la noche a la mañana, ¿no? Acabaron con todos los ratones desaparecieron del planeta. Sí, pero el planeta continúa. Pero si llegan a desaparecer todos los insectos, el planeta colapsa. Así tal cual. Y no es porque sea biólogo, y no es porque sea entomólogo, ¿sí? Lo que sustenta este planeta son los insectos, aunque no los valoremos. Los despreciamos, les tenemos miedo, ¿sí? David Attenborough, él lo menciona. Este planeta se mantiene gracias a los insectos, ¿sí? Ok. Los insectos polinizan, los insectos degradan materia, los insectos son indicadores de calidad ambiental, los insectos son fuente pura de proteína, aunque no nos gusta comer insectos, ¿sí? Okay. Entonces, ese es el punto. Claro, todo el mundo dice, y ese es otro, si se acaban las abejas, claro, nos van a afectar a nosotros porque muchos de nuestros cultivos necesitamos de la abeja. Pero aquí hay un sesgo, que todo el mundo pensamos en la abeja europea,
o en la Ujú. abeja africanizada. Pero América tiene cientos de abejas silvestres. Como el chumelo aquí en América. Exactamente, las abejas sin aguijón, las meliponas o meliponinas. Melíponas, sí, correcto. Sí, pero seguimos pensando en abejas. ¿Y por qué despreciamos a las moscas que son polinizadoras? La mosca blanca, por ejemplo, que es una de las que poliniza el cacao. Tienes moscas que polinizan, tienes mariposas que polinizan, tienes escarabajos que polinizan, o sea, hay muchos insectos que polinizan, no nada más son las abejas, ¿sí? Ok, ok. Bueno, maestro, aquí hay otro tema, haciendo, digamos que un cambio de tema siempre relacionado, por lo que entiendo, hubo un descubrimiento de una especie. ¿Qué significa descubrir y describir una nueva especie para el mundo, maestro? Ok, mira, yo empecé a hacer inventarios de escarabajos acá en un área, bueno, ahora ya es un área natural protegida, que es la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. En 1985, por ahí a partir de junio, yo empecé a hacer los inventarios de insectos y en particular de escarabajos, que era el grupo al que yo me iba a dedicar pues prácticamente toda mi vida. Ujú. Ok. Al estar haciendo mis colectas, ¿verdad? Pues yo encuentro, vamos a suponer, 10 especies de escarabajos, ¿verdad? Que al verlos a simple vista, digo, pues yo les veo diferencias, ¿no? Ok. En la forma, en el Olores. color, Ah. en la puntuación, en los vellitos, unos son más peluditos, más velludos, otros tienen menos, etcétera, ¿no? Y entonces, ok, ¿qué es lo que hago? Voy a buscar al especialista, al taxónomo en escarabajos, porque una cosa es que tú seas entomólogo, pero otra cosa es que seas Taxólogo. el taxónomo, ¿sí? Es decir, esa es otra disciplina, es otra especialidad en la cual el taxónomo es aquella persona capacitada para saber si una especie ya es conocida o esa especie No es conocido. no es conocida. Entonces, yo no soy taxónomo, empiezo a colectar y voy a buscar a los que eran taxónomos. Y entonces así conocí a los grandes entomólogos taxónomos que tuvo México y que tuvo América. Entonces, el doctor Gonzalo Halter, el doctor Pedro Reyes, el doctor Miguel Ángel Morón, el profesor Antonio Martínez allá en Argentina, el doctor Howden allá en Canadá, en fin. Y entonces le decía, oiga, pues yo vengo de acá, de Jalisco, en México, traigo unos insectos que encontré allá en la montaña, entonces yo llegaba, ellos lo agarraban, lo observaban, y entonces ya me decía, mira, esta es una filófaga fulgipenis, esta es una filófaga rubela, porque ya eran especies conocidas. Conocida, ok. Y en el momento que decía, mira, esta es una especie nueva. Así, Tal así cual. simple. Sí, el taxónomo al momento que la agarra, la ve, la observa, te dice, esto es nuevo, o cuando te dice, esto está raro, cuando dice raro es que dice, Claro. no cheque el patrón de las conocidas, ¿no? Ah. Y entonces ahí dice, esto es, o me decían así, mira Luis, esto es nuevo o esto está raro, hay que analizarlo un poquito más a detalle. ¿Y cómo es analizarlo? Verlo al microscopio, abrirle ahí la placa pigidial, o sea, en la parte posterior del cuerpo, abrirle la plachita, y si es el macho, sácale el genital, que se llame de ago, compáralo con los genitales de las especies conocidas, y ahí vas a ver si cuadra o no cuadra. Y entonces, ok, descubrí una especie nueva, perfecto, ya la descubriste, pero ahora, ¿ya está confirmada que es nueva? Sí. Ahora, ¿qué es lo que sigue? La tienes que nombrar, la tienes que dar a conocer al mundo científico. Y es cuando tú describes esa especie nueva. ¿Qué es la descripción? Pues básicamente, como su nombre lo indica, haces una descripción muy minuciosa de ese insecto, pero vas parte por parte. Y entonces vas diciendo, este ejemplar macho mide tantos milímetros de largo, tantos milímetros de ancho, la cabeza, y empiezas a describir. La cabeza es así, el borde de la cabeza es ovalado, es triangular, tiene Entiendo todas esas descripciones que todo eso, tiene puntitos, no tiene puntitos, tiene vellitos, los vellitos son del mismo tamaño, son de diferente, no, es así, y lo vas describiendo todo. Ajá. Tienes que hacer los dibujos, antes los dibujos se hacían a mano, ahora pues ya con las nuevas tecnologías pues puedes sacar fotos muy bonitas, De alta calidad, ¿verdad? correcto, sí. Y luego viene el punto de a quién le vas a dedicar esa especie. Ahí es donde le ponen nombre. ¿Cuál nombre le vas a poner? Y entonces eso pues ya queda a
libertad del taxónomo, o en mi caso, pues yo en ese tiempo yo no era taxónomo, pues llegaba a un acuerdo con el especialista, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes que aquí traigo 5 especies nuevas? Porque yo al día de hoy, pues más o menos son entre 30, 35, 40 especies nuevas que yo descubrí para el mundo de escarabajos. Ok. Y entonces, por decir, oye, aquí traigo y de todas esas hay 5 nuevas. ¿Por qué? Porque tuve la suerte de ir a lugares que nunca antes habían sido muestreados por ningún biólogo, ningún entomólogo. Y entonces, ¿cómo ves? ¿Qué nombre les vamos a poner? Y yo decía, mira, pues yo sugiero que lleve el nombre de mi estado, ¿no? Mi departamento o provincia, como llaman ustedes, ¿no? Entonces, ahora yo te digo, mira, aquí tenemos una que se llama Filófaga jalisteca, Jalisteca, por Jalisco, ¿sí? por supuesto. Ah, mira, esta es Filófaga manantleca, por Manantlán, por la sierra de Manantlán, ¿no? Ok. O ¿sabes qué? Mira, esa se la quiero dedicar a un profesor que se la ha rajado y que ha luchado por conservar los bosques, que no los talen, Muy bien, ¿cómo se llama él? Pues mira, se llama Enrique Jardel, Diplotaxis jardeli. Jardel. Ok. ¿Sí? ¿Alguna lleva su nombre o algún apellido suyo? Bueno, no es ético que tú te pongas el nombre de una especie nueva. Esto no es correcto, no es ético. Lo que sí es, cuando algún colega, algún taxónomo, te dedica a una especie, es como recibir el premio Nobel. Ok. ¿Por qué? Porque es lo máximo que nosotros podemos recibir. Es un honor. Y yo tengo el honor al día de hoy de que 4 insectos llevan mi nombre, mi apellido. Ok. ¿Reconoce el nombre de ellos? ¿Sabe cuáles son? Sí. Tengo uno que es Filófaga riverana, por Rivera. Sí, claro. Hay otro, es un escarabajo de esos que hacen bolitas de excremento. Ese es Canton riverae. Canton riverae, ok. Todos hacen alusión a mi apellido. Sí. Hay otro que es un escarabajito también de esos que llegan a excremento o a cadáveres. Cantidion riverana. Riverana. Y Nunca ha habido sería Cervantace o algo así, ¿no? no, hay un ácaro, Ajá. y ese se llama, no recuerdo el género, pero la especie es Eugenius, Eugenios. por el segundo nombre, Eugenio, ¿no? Ah, ok. Serían entonces 3 escarabajos y un ácaro. Y un ácaro que me han sido dedicados especialistas, ¿no? Entonces, interesante eso, definitivamente. y obviamente, pues no a cualquiera le dedican un insecto. ¿No? Quiere decir que tu trayectoria ha valido la pena, ¿verdad? Y has aportado al mundo natural. A cualquiera, pero insectos, no todos los días. Pues, y sin embargo, un aspecto muy interesante es que actualmente, al día de hoy, conocemos más o menos 1,5 millones de especies de insectos. 1,5 millones en todo el mundo. ¿Sí? Mariposas, ortópteros, grillos, chinches, lo que tú quieras. 1,5 millones de especies de insectos en todo el mundo. Sin embargo, los cálculos más conservadores nos dicen que faltan por descubrirse entre 5 y 10 millones de insectos más. Sí, eso es bastante, una gran cantidad. Claro. Casi el 10%, 11% tenemos descubierto. Exacto. Entonces, tenemos un universo para conocer. ¿Cuál es el problema? Que no hay tantos taxónomos, porque no a todo el mundo le gusta estar sentado detrás de un microscopio viendo pelitos y patitas y puntitos, ¿no? Okay. Eso te tiene que nacer, te tiene que gustar. Y número 2, lo que es más triste, que muchas de estas especies nuevas que no han sido descubiertas por un entomólogo todavía, están desapareciendo por causa de nuestras actividades. Eso le iba a preguntar. ¿Estamos perdiendo especies? O sea, si usted me dice, por ejemplo, que solo hemos descubierto como el 10% de los insectos que podríamos descubrir, y con estas, digamos que este avance de las manchas urbanas, de la humanidad, de centros urbanos hacia el campo, ¿estamos perdiendo especies que ni siquiera estamos conociendo, maestro? Tristemente. No te puedo decir qué cantidad se pueden estar perdiendo, pero mira, te doy un ejemplo. Ustedes sufren de incendios forestales allá en El Salvador. Sí, también incendios urbanos, se está volviendo, digamos que de moda. En Centroamérica. Sí. En México. Hay incendios, ¿por qué? Porque hay un cultivo acá porque los campesinos empiezan a preparar la tierra para cultivar ahora que venga el temporal de lluvias, se les va el fuego, ¿verdad? O en la caña de azúcar, que seguimos con esa absurda
estupidez de quemar la caña cuando ya se puede cortar en verde y se ve el fuego porque llegó el viento, lo que tú quieras, ¿no? Sí, 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 así yo le pasé. ¿Qué es lo que dice la mayor parte de la gente? Ay, mira el incendio, ay, pobrecito, ¿no? Los animales, pero piensan en las aves, piensan en los mamíferos, ¿no? A lo mejor en los reptiles, porque son los más llamativos. Sí, los más Pero grandes. nadie piensa en los insectos que están muriendo carbonizados. Mucha gente desconoce, y te doy otro ejemplo. ¿Cuál es el escarabajo más grande que tienen ustedes allá en El Salvador? No lo Sí, conozco, de nombre no lo conozco. Ok, bueno, vamos a suponer que son como pequeños elefantitos ahí como rinocerontes, que tienen sus cuernitos, ¿sí? Lo que tú estás viendo es un ejemplar adulto, y el adulto vive máximo 3 meses. La mayor parte de su vida la vive como larva, o comiendo raíces en el suelo, o comiendo madera de árboles muertos. Nosotros tenemos... Aquí lo acabo de encontrar, dice que es el escarabajo Hércules. Ah, ok. Dinastes Dinastes Hércules. Perfecto, aquí lo tenemos. Dinastes Hércules tiene, para que tú sigas el ciclo desde que la hembra pone el huevo, nace la larva, empieza a crecer, va comiendo madera, porque Dinastes Hércules come madera de árboles muertos y ayuda a reciclar esa materia al ecosistema, y luego se transforma en ese escarabajo que es tan bonito, en el caso de los machos, tiene que pasar por un ciclo que va de larvaria, algo así, ¿verdad? ¿O cómo se le llama? Ajá. Sí, de huevo adulto, pasando por larva y pupa, tiene que pasar de 5 a 7 años. Solo para estar 7 días en para emerger como adulto y morir en 2 meses, 3 meses máximo. Ok. Imagínate un lugar donde no tiene que haber incendios forestales al menos durante 5 años. Aquí cada año prenden, cada año se nos quema el cerro, la montaña. Y mire qué interesante, fíjese que ahorita estoy viendo aquí en internet cómo es la larva, ¿no? Y parece a una que le dicen gallina ciega. Es la gallina ciega, así le llamaban nuestros indígenas, ¿verdad? Bueno, no los indígenas, los españoles le pusieron gallina ciega, porque aquí en México nuestros indígenas le decían isticuil, pero como los españoles se les complicaba decir isticuil, le pusieron gallina ciega. No sé por qué gallina, no parece gallina, mucho menos que esté ciega, ¿no? Sí, pero sí. Todos estos escarabajos que tienen ese mismo tipo de larva, esa forma, se le conoce como complejo gallina ciega, porque son muchas especies de muchos géneros que su larva es parecida, unas más chiquitas, otras más grandes, pero tiene esta forma como de la letra C. Sí, así como curvada. da así dolor de espalda al verlo. Exactamente, anda. Ajá. Entonces, imagínate cuántos miles, millones de insectos estamos matando en cada incendio forestal. Sí, totalmente. Y entonces, a este ritmo, estamos teniendo selvas tropicales y bosques templados más empobrecidos, porque no hay tantos insectos como había antes. Es correcto. Ahora, después de estar como en larva, pasa a lo que usted dice como pupa, ¿verdad? Ese es color naranja, si mal no me equivoco, me confirma. Es que depende de la especie. Ah, ok. Pero el de Hércules sí, es color naranja chillante. Es un color anaranjado, más o menos, ¿sí? Ahora, interesante. Sí, aquí sí. también se tendría que analizar porque es toda una reingeniería. O sea, la larva, cuando entra en pupa, desbarata prácticamente todo su forma, se licúa nuevamente para transformarse en ese escarabajo que es tan hermoso. Como un escarabajo de esa forma, como es en este caso Dinastes Hércules, ¿sí? Que aquí nosotros le llamamos escarabajo rinoceronte, tenía esa forma de gallina ciega. Y sí, totalmente, es una metamorfosis increíble. Así es. Increíble. Sí, mire, qué interesante esto, definitivamente. Mire, y yo porque de pronto cuando he estado sembrando arbolitos de cacao y estoy ahí con la pala dúplex sacando la tierra y todo eso, de pronto uno se encuentra con gallinitas ciegas por ahí, ¿va? Y cuando dice, mira, una gallinita ciega, esas se comen las raíces de algunos árboles. Pero eso es lo que la gente cree. ¿Por qué? ¿Lo comen? No todas. Dentro del complejo gallina ciega vamos a tener algunas especies que son la minoría, que son rizófagas estrictas, es decir, rizófaga significa que comen raíces, ¿sí? Rizófaga, ok. Rizo, raíz, faja o fagia, comer. Entonces, estas larvas de gallina ciega que comen raíces exclusivamente son pocas. Las demás larvas de gallina ciega son saprófagas, comen materia orgánica, comen hojarasca. Hojarasca y restos de
De árboles. de árboles, de madera, de excremento de animales silvestres. Cuando tú vas al bosque, tú no ves el excremento del jaguar o del puma, o el excremento de una zorra, o el excremento de un gavilán, porque los escarabajos Llegan y con los las matan. antenitas, Ajá. y las antenitas es el olfato de los insectos. Los Ah, insectos no tienen narices. Entonces, a través de las antenitas. Las antenas, Ah, ok. exacto. Las antenas son sus narices, captan los olores químicos. Por eso tú apenas te estás sentado a devorar tu refrigerio y ya te están llegando las hormigas y las moscas, porque ellos ya detectaron inmediatamente. Exactamente. Ok. Sí, mire, tiene mucha lógica eso. Mire, y qué interesante esto sobre los insectos y los escarabajos. Yo desconocía totalmente que nosotros le llamamos gallinita ciega, porque es exactamente él, es una cabecita negra y un cuerpo como ese, 3 patillas por ahí, algo peludo, y uno lo ve Así y es. dice, guácala, pero ahora ya sé Así que es. se transforma en estos escarabajos increíbles. Ahora, también quisiera preguntarle un par de cosas respecto a la presencia de estos animalitos, bueno, de estos insectos, ¿verdad? ¿Qué Ajá. significa descubrir, por ejemplo, en un terreno gallina ciega, por ejemplo? ¿Qué significa? ¿Significa Bueno. que la tierra está sana? ¿Qué me dice? Va a depender. Ok. Si tú me dices que tienes un, una parcela, tienes un pedazo de terreno, pero en ese terreno tienes café, Ujú. cultivo de café, y tu cultivo de café es bajo sombra, debajo de árboles grandes, etcétera, Ajá. y tú te pones ahí a escarbar un poco y te encuentras estas larvas, yo te diría, te están indicando que el terreno está sano, está bien. Ujú. Porque a lo mejor tú dices, pues sí, me puse aquí a escarbar y encuentro a las larvas de gallina ciega, pero yo estoy viendo a mis plantas que están sanas, no se ven que estén amarillentas, que se vean tristes, o sea, se ven bien. Se ven sanas. Ok. Exacto. Entonces, la presencia de las larvas no te está diciendo que sean plaga, te están diciendo que ellas están contribuyendo a que tengan un suelo rico, porque el excremento de estas larvas es muy rico, ¿verdad? En nitrógeno, en fósforo, o sea, es como un fertilizante natural, ¿sale? Ok, comprendo. Pero en un cultivo, vamos a suponer, en un cultivo de maíz, donde solamente sembraron maíz, y empiezas a ver que el maíz no crece, que el maíz se ve amarillento, y tú llegas, agarras en este caso la planta, y con mucha facilidad la jalas y la sacas de la tierra, y le buscas las raíces y no le ves raíces, entonces ahí tienes gallina ciega, pero en este caso vas a tener aquellas pocas especies que se han adaptado Aves. a comer exclusivamente de esas raíces, ¿sale? Ok. Sin embargo, mira, ¿por qué esa especie o esas especies de gallinas ciegas se hicieron plaga? Que no me gusta el término de plaga, pero bueno. Porque no había depredador. No, porque tú hiciste que se hicieran plaga. Imagínate que tienes un área donde hay mucha vegetación, Ujú. ¿sí? De diferentes tipos de plantas. Allí hay larvas y vas a tener larvas que comen raíces, tienes larvas que son saprófagas, tienes larvas que comen solamente excremento, como los escarabajitos que hacen las bolitas, ¿verdad? Ujú. Que tú ves al escarabajo que lleva la bolita, ay, mira qué curioso, ¿verdad? Qué bonito, mira, y parece una caniquita bien redondita. El mito de Tú no- Sísifo. Lo que tú no sabes es que es la hembra, ¿verdad? Quien lleva que es el macho el que va aventando la bolita, porque es con la que va a conquistar, a cortejar a la hembra. Ok, ajá. Si la hembra lo acepta, si algún día ves un escarabajo rodando la pelotita de excremento, y arriba de la bolita ves otro escarabajo, el que va arriba de la bolita es la hembra, y el que empuja es el macho. Y la hembra es la que va guiando a donde quiere que vaya la bolita. ¿Ok? Ok, Se metafórico esto. Ok. Se aparean, y entonces la hembra pone un huevo dentro de esa bolita de excremento. Y el macho tiene que hacer el túnel, que dependiendo de la especie va a ser un túnel de 10, 15, hasta más de 30 centímetros. Que para un escarabajo es increíble esa profundidad. Una proeza totalmente. Y entonces se mete la hembra con la bolita, el macho tapa el túnel y la hembra se queda cuidando la bola. Ahora ya se llama bola nido. Ok. Ahí está su cría, está la larvita dentro comiendo del excremento que está ahí en esa bolita. Ok. Y la hembra está cuidando ahí en la cámara que no se llene de hongos la bolita de excremento porque adentro está su cría.
Ujú. Y durante ese tiempo, la hembra no come. Y durante ese tiempo, la hembra, la madre, se empieza a absorber sus propios órganos internos para sobrevivir. Ok. Cuando esa larvita se convierte ya en un nuevo escarabajito, la madre muere. Y el Y que te muera también por digamos que esta gallinita ciega. No, porque cuando la madre muere, el escarabajito ya se convirtió de la larvita, pasó a la pupa y emerge ya como un adulto. Pero su madre lo estuvo cuidando durante todo ese desarrollo para que no se llenara de hongos y no se plagara. Qué metáfora más increíble la que está narrando en ese momento. Ok, bueno, entonces, pero vamos a tu otra pregunta. Ajá. Si en esa área todo es más o menos natural, sin intervención del hombre, vas a tener larvas de gallina ciega alimentándose de raíces, de madera, de hojarasca, en fin, ¿sale? Ujú. Pero vamos a suponer que llega la mano del hombre y dicen, ¿saben qué? Vamos a tumbar todo esto porque la tierra es muy buena y vamos a sembrar frijol, vamos a sembrar maíz, Y el, no sé, lo que tú quieras. Ok. Pero ahora vas a sembrar un solo cultivo. Ujú. Todo el componente entomológico que vivía asociado a ese lugar donde antes había hierbas, había arbustos, había árboles, hojarasca, etcétera, lo quitas. Y ahora vas a poner tus semillas porque quieres ahí tener maíz, quieres tener arroz, quieres tener... ¿Qué hacen todos esos animalitos que antes ahí tenían una gran diversidad de alimento? O se mueren de hambre o te van a comer lo que tú les sembraste. Por supuesto, lo que nosotros hemos sembrado. Exacto. Ajá. Teniendo hambre tú vas a comer lo que haya, aunque no te guste. Ujú, ujú, por supuesto. Oye, llego con mucha hambre y te dice, pues mira, no tengo aquí más que de comida, no sé, me voy a inventar ahí, patatas, ¿no? Ajá. Oye, pero a mí no me gustan. Pues entonces muérete de hambre, ¿no? No, Y de me las pronto como. empiezan a comer patatas. Porque Exacto. Ajá. Es lo que hay. ¿Quién hizo que esas especies hicieran plaga? Pues nosotros, porque les modificamos el hábitat. Ok, interesante, definitivamente. Mire que es una de las cosas que también me gustaría que abordemos. Ya nos encontramos quizás en lo último de esta entrevista, pero por ejemplo, nosotros sabemos que lo que pasa en México tarde o temprano pasa en Centroamérica, porque a mi forma de ver creo que México en muchos aspectos es como los hermanos mayores de la región centroamericana. Y aquí me gustaría preguntarle a usted, ¿qué problemáticas ambientales está enfrentando actualmente México? ¿Qué ve usted que está sucediendo en México, los retos que tienen medioambientales allá? Mira, desgraciadamente México, y como bien lo dices, se ha visto históricamente como el hermano mayor de Latinoamérica. Yo he tenido la fortuna de visitar más de 12 países latinoamericanos y del Caribe, y siempre hay un respeto y una admiración por México. De ahí que digo, pues es que tendríamos que dar buenos ejemplos, ¿no? No malos. Pero bueno, en fin. Los problemas de México son muy complejos porque hay que tener también en cuenta que hablar de México con respecto a los países centroamericanos, pues es hablar de un monstruo, ¿no? Ujú. Nada más en superficie territorial, pues todo Centroamérica entra en México fácilmente, sin ningún problema, ¿no? Sí, fácilmente. Sí. Entonces, nosotros, para mí, ¿cuál sería el principal problema que yo veo? Ujú. Es la sobrepoblación. Somos la peor plaga que existe. Nos reproducimos peor que conejos, ¿no? Sí, Tal cual. realmente todo, sí. Entonces, el primer problema es eso. No es lo mismo que tú dices, híjole, aquí son 1 millón de habitantes, a que tú digas, son 25 millones de habitantes. Y va creciendo. Y cada vez, pues, quien nace ocupa comida, el que nace tarde que temprano ocupa un espacio, quiere tener su propia casa, y empieza a crecer la mancha urbana como un cáncer, empieza a devorar, ¿sí? Ujú. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Pues se ocupan recursos naturales. El principal de ellos, para mí, ¿cuál es? El agua. ¿Y de dónde se obtiene el agua? Bueno, los mantos acuíferos Claro, que están internos o bajo tierra. así es. Pero, Ujú. ¿cómo le hace un manto acuífero para volverse a sobrecargar cuando ya no hay tierra que absorbe el agua de lluvia? ¿Por qué? Porque ya está el pavimento, ya están las casas, ya están las grandes tiendas, los estacionamientos. Es muy triste ver, caray, en Guadalajara, y tú lo sabes,
cada temporada de lluvias es un terror porque se vuelve la Venecia, ¿no? Sí, sí, sí. Y muere Actualmente lo gente. estamos viviendo aquí en El Salvador y es Ah, precisamente por eso de que no hay forma de poder, digamos, que el agua vaya abajo por exacto, tierra, exactamente, sino que tiene exacto. que ir directamente por estas quebradas secas, estos ríos, bueno, o quebradas de temporada, ríos que normalmente tienen un nivel de agua muy bajo, pero en temporada de lluvia llegan a llenar increíble y pues sí, todos estos humedales que nosotros vamos convirtiendo en colonias, ¿no? Exacto, entonces, n- estos mantos freáticos no se recargan porque no les dejamos recargarse. Toda esta agua se pierde porque se va a los colectores, al drenaje, llegan a los ríos, se van al mar, ¿sí? Entonces ahí tienes un problema. El segundo tiene que ver con el cambio de uso de suelo. Lo que antes era un bosque, ahora resulta que ya tienes un fraccionamiento, ¿sí? ¿Y Correcto. eso a qué te lleva? A la pérdida de la fauna silvestre. Sí, sí, totalmente. No le estamos dando espacio a la fauna silvestre. Los estamos acorralando. Los estamos mandando cada vez a pequeños espacios donde ellos sabrán cómo le hacen para poder sobrevivir. Pero al rato te quejas porque están llegando a tu colonia, a tu casa, a tu fraccionamiento, zarigüeyas, zorras, serpientes, cuando tú fuiste el que invadiste. ¿Ok? Correcto. Y ahí empieza la queja de la gente y de pronto estos Exacto. encontrones de, no, había una culebra en la casa y la tuve que agarrar a machetazo, por ejemplo. Exacto, ¿no? Entonces, tienes eso, tienes el problema de la minería, en donde desgraciadamente anteponemos los intereses económicos sobre los intereses ambientales. Sí. Cuando lo que nos va a permitir seguir viviendo, sobreviviendo en este planeta, es el ambiente, no es el mineral. ¿Sí? A mí no me pasa nada si yo no traigo ningún anillo de oro. A mí no me pasa nada si yo no traigo una esclava de plata. ¿Sí? Sí. Si yo no traigo una cadena ahí con diamantes. A mí, yo por eso no me voy a morir. Claro, pero el daño de tener que Pero hacerle al medio ambiente para poder obtenerlo es lo Pero complicado. si Ahí yo está tomo agua, que ahorita ya es una situación aquí, y yo tomo agua, y si se analiza esa agua, resulta que trae metales pesados, a los años voy a morir de cáncer, fácilmente. o voy a salir con un tumor. Claro, ¿Sí? Queremos áreas de cultivo más tecnificadas y utilizamos una serie de pesticidas a lo bestia. es correcto. Algunos prohibidos en Estados Unidos, prohibidos en Europa, los seguimos utilizando en Latinoamérica. Oye, no somos el patio trasero de las grandes transnacionales como Monsanto, ¿no? Claro, exactamente. Ahí está, por ejemplo, el glifosato, me parece, Exacto. que es una de las, incluso se ha cancelado su uso en Europa por los daños que hace y las trazas que Claro. se han encontrado en la alimentación. Pero en nuestros países latinoamericanos, con la corrupción, etcétera, se siguen utilizando, ¿no? Nos encanta eso. Entonces, esa es la parte que yo veo, ¿no? O sea, es muy amplio. Podemos hablar de la pesca intensiva. Así sí, por supuesto. ¿Cómo le haces tú para luchar y frenar a los barcos gigantes que llegan de China y que te arrasan tus costas? Y No se puede prácticamente, eso es agua internacional. Ahí exacto. no hay manera de poder Y a bloquear. veces se meten a las aguas nacionales, pero si tu país no tiene una buena marina, no tiene guardacostas que cuide, o si se llega a arreglos ahí que tú no sabes cómo fue que hubo un permiso del gobierno, oye, pero cómo ellos sí les dan permiso y a nuestros pescadores les aplican toda la ley, ¿no? Por supuesto. Entonces, son temas complejos, pero son parte de una triste realidad que vivimos no solamente en Latinoamérica, lo vemos Alrededor del mundo, sí. en el sudeste asiático, lo vemos en África, ¿no? Claro, los europeos protegiendo sus bosques, pero explotando a los del tercer A los mundo, ¿no? nuestros, claro. Exacto. Las empresas de minería canadienses, claro, ¿verdad? Ya tienen sus minas y todo esto, pero quieren venir aquí a Latinoamérica para poder explotar. Así es, y eso está demostrado, claro. Allá lo hacen disque sustentable y cuidadosos con el ambiente, pero todo lo negativo y lo malo vienen a hacerlo con nosotros. No hay minería verde, no hay una minería que No realmente existe, que me disculpen, pero hasta el día de hoy yo no he visto un buen ejemplo de minería verde, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, maestro, son cosas que realmente, y muchos están en contra, pero no hay como una especie de, ¿qué le puedo decir yo? Una voz unísona con respecto a esto. Hay gente que todavía duda y dice, no, pero es minería verde y que en otros países lo están haciendo bien bonito y que no daña el medio ambiente. No hay de eso. No lo hay, y mira, cuando hay alguien
que alza la voz, que tiene los argumentos, que tiene las evidencias, tú sabes que tristemente es silenciado. Es correcto. Y podemos nombrar una gran cantidad de luchadores ambientales que han muerto por defender la tierra. Y ese es otro de los aspectos muy tristes. Nosotros nos hemos desvinculado de la tierra. Hemos perdido esa raíz con nuestra madre tierra. Nuestros indígenas la tenían, respetaban a la tierra. Sí. Ahora, con esta mentalidad de Occidente, simplemente ves el lucro. Ves cómo me voy a hacer rico a costa de lo que quieras, sin entender que los daños que estemos ocasionando en México, en Centroamérica, en la India, en el sudeste asiático, nos repercuten a todos, porque todos viajamos en una misma nave, y esa nave se llama planeta Tierra. La Tierra, correcto. No hay forma de irnos a otro lado. No hay otro planeta. No hay otra Tierra. Y si tú tuvieras la posibilidad de irte, porque el planeta va a colapsar, va a morir, ¿a dónde te vas a ir? ¿A la Luna? ¿Qué vas a hacer en la Luna? Vas a viajar a Marte, vas a durar meses en una nave para llegar al planeta Marte, y cuando llegues ya te descalcificaste porque nuestro cuerpo evolucionó a la gravedad y a las condiciones del planeta Tierra, y eso no lo entienden. En fin, pues son parte de la idiosincrasia de la humanidad, donde, reitero, nos hemos desvinculado de la naturaleza, ¿verdad? Y en el caso de la fauna silvestre, que hoy es el Día Internacional, bueno, nuestra pobre fauna silvestre, yo digo, es como el jamón de un sándwich, apretada por los dos lados. Por un lado tenemos a los que vivimos en las grandes ciudades, que no sabemos nada del entorno natural, y en cuanto ves un animalito, como no sabes nada, piensas que es extraterrestre, que es muy peligroso, y lo matas no en debería automático. estar ahí. Exacto. Correcto. Y la gente que es de campo, que todavía tiene un poco de visión, de contacto con su entorno natural, traen arrastrando una serie de mitos y leyendas absurdas en pleno siglo XXI, diciendo que las lechuzas son brujas, que las serpientes si no pisan mujeres, ¿verdad? Pobre de nuestra fauna, ¿dónde la estamos llevando, no? Sí, y fíjese que eso es algo que hemos hablado en otros episodios, que prácticamente hay algunas creencias populares que llevan, por ejemplo, al estrés y el acoso de algunos animales en el campo. Por ejemplo, aquí en El Salvador está la leyenda de las zumbadoras, que son unas culebras que uno la llega a molestar o a cansar, por así decirlo, por tantos días para que escupa una piedra, y esa piedra es para que tenga protección con el machete y un montón de cosas más. Sí, También sí. hay animales que son de mala suerte en algunos lugares de África, por ejemplo, y que lo que quieren es el aye, creo que es una, y que la llevaron casi a la extinción. Y pues así hay, por ejemplo, también otras creencias, por ejemplo, el jaguar, que dicen que el jaguar es un animal que se come a las personas, pero no hay registro de ataques de jaguar. Exactamente. Yo, aquí en México yo les digo, a ver, díganme, demuéstrenme un ataque de felino silvestre a humanos. No hay ninguno. Sí. Pero sí les puedo yo decir cuántos felinos matamos al año. Son cientos. Exactamente. Y mire, por ejemplo, el tema de los murciélagos, que es otro caso muy sonado aquí. Aquí la gente lo que trata de hacer es ver murciélagos y dice que darles fuego a las colonias de murciélagos porque pasan la rabia. Y podemos decir que sí, los murciélagos pueden transmitir la rabia, pero transmiten más fácilmente otros animales domésticos incluso. Definitivamente. ¿Por qué razón? Porque para que un murciélago te transmite la rabia, te tiene que morder. Sí. Y no salen, ¿verdad? Toda esta colonia de murciélagos en la noche volando y van a las colonias a buscar humanos para morder. Eso no existe. Eso no. Pero ves películas absurdas de Hollywood, ves novelas fantasiosas y te la crees. Totalmente. Todo fuera de contexto, fuera de la realidad. Cuando, como bien lo dices, o sea, a mí me puede dar rabia no porque me muerda un murciélago. Me puede dar la rabia porque me mordió un gato y no lo tenía vacunado. O por el perro que no vacuné, ¿sí? Sí, correcto. Pero se nos olvida que gracias a los murciélagos tenemos muchos de nuestros cultivos más o menos en condiciones porque ellos se comen miles de insectos en las noches y mantienen esas poblaciones bajas. O una serie de frutas que si tú las comes, las desgustas, es porque fueron polinizadas por los murciélagos, el canto de la pitaya, ¿no? Exactamente, incluso el tema del agave y el tema del tequila y el mezcal, por supuesto, quienes lo disfrutan, tienen que agradecer a los murciélagos. Exactamente, ¿no? Pero pues no sabes muchas veces cuál es el origen de ese producto que tú estás teniendo, degustando, bebiéndolo, ¿no? Estamos desconectados de esto.
completamente. Maestro, quizás para ir terminando, solo una última pregunta me Dime. gustaría hacerle. Digamos que para esa persona que todavía está pensando sí o no en estudiar biología, porque usted sabe que como para algunos, digamos que polos económicos, los biólogos son los primeros que se oponen a ciertos megaproyectos de construcción y pues sí, hay que decirlo que son una voz no muy querida por estos análisis del impacto medioambiental. Pero, ¿qué le diría a alguien que se lo está pensando para estudiar biología? ¿Qué le diría? Mira, yo le diría a mis 62 años de edad, a la antesala de mi jubilación aquí en la Universidad de Guadalajara, que si él siente que esa es su vocación, le entre, como decimos en México, Y que le convicción. entre, que le entre, que agarre al toro por los cuernos, como decimos aquí. Ah, ok. Oye, pero el toro me va a sangolotear, tú agárrate bien y no importa que te sangolotee, ¿sí? Totalmente. Al final lo vas a domar Así es. y lo vas a hacer con pasión, con entrega. Claro, ¿cuándo vas a cosechar? No va a ser inmediato, va a ser con el tiempo, ¿sí? Y que si piensas ser biólogo, que entiendas que no vas a ser rico, que no es una carrera para hacerse rico, no es como los abogados o como los médicos, ¿no? Un médico entra, se hace especialista y aguas, ¿no? Ahí va el Porque billete. vas al consulta y te sondea primero, te escanea para ver cuánto él te va a sacar. Discúlpenme si algunos se ofenden, pero yo a veces sí les digo a amigos o compañeros médicos, es que ustedes ya también, ya se prostituyeron. Son abusivos. Sí, ya, o sea, ese famoso juramento hipocrático, Hipocráticos. ahora es de Hipócratas, ¿no? ¿Por qué? Porque te cobran miles de pesos y si no tienes, pues te dejan morir casi, ¿no? Claro. No, pues no. Entonces un biólogo no va así. Un biólogo es feliz, trae botas, ¿verdad? Y pantalón ahí todo derruido, ¿verdad? No usamos cadenas, ni anillos, ni relojes. Nuestra satisfacción es la naturaleza, las plantas, los animalitos. Cuando salvas un animal, cuando lo liberas, ver un paisaje, un amanecer, escuchar el sonido del aire en las hojas del bosque, cuando te agarra la lluvia, cuando ves un riachuelo de agua limpia que cada vez es más escaso ver, ¿sí? Eso es lo que nos llena a los biólogos. Entonces, si es vocación, adelante, ¿sí? Como dicen por ahí, para atrás ni para agarrar impulso. Excelente. Bueno, maestro, le agradecemos mucho por haber dedicado este tiempo a nosotros y esta pequeña entrevista que la verdad ha estado muy interesante. Hay muchas cosas que todavía, yo sé que un episodio no permite ver la magnitud de los insectos en la humanidad y probablemente vayamos a tener otros, pero le agradecemos mucho por su participación y la verdad es que ha estado increíble esta conversación. No, Salvador, al contrario, yo te agradezco el honor que me diste de compartir un poco lo que ha sido mi vida como biólogo, ¿verdad? Como investigador aquí en la Universidad de Guadalajara, después de haber vuelto a tu hermoso país, El Salvador, ¿verdad? Y que veo que hay muchas cosas que son comunes entre México y El Salvador, Claro, sus mismas problemáticas, pero también sus mismas oportunidades. así es. Y Y las qué mismas mejor. necesidades de preservar es. la naturaleza. Así es. Y qué mejor, ¿verdad? De transmitir no conocimientos, pero sí experiencias que sirvan, que ayuden y que podamos en un momento dado hacer trabajo conjunto. Yo muy feliz de haber estado allá, haber vuelto a comer las pupusas, ¿verdad? Nada más sí extrañé el chile, pero bueno. Y bueno, todo parece indicar que regresaré a El Salvador el próximo año. Hay varias universidades que quieren por ahí que las visite. Y bueno, pues estoy a tus órdenes cuando gustes que sigamos platicando de este tema u otros temas que tengan que ver con la fauna silvestre, el mundo de los insectos, los escarabajos. Yo encantado de hacerlo, ¿sale? Perfecto, ya el próximo año nos vemos y ahí grabamos en persona. Muchísimas gracias, maestro. Un abrazo, bonita tarde. Bonita tarde.